Hola, ¿qué tal? Esta es la parte número 2 de la clase de la santificación, ya es la parte 2. Y ahora vamos a ver la santidad y los frutos. El grado de santidad, de carácter y de conducta del creyente se demuestra y se pone de manifiesto por el fruto. Eso sale en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17 y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Siempre se nos señala y se nos compara con árboles. El Señor habló de que nuestras obras manifiestas se manifestarían, ¿no es cierto? Lo que somos saldría de manifiesto por el fruto. Porque un árbol no se conoce ni por la semilla, ni tampoco se conoce por sus hojas, porque hay hojas muy parecidas, hay árboles que tienen semillas parecidas, pero yo si veo un fruto de limón entiendo que es un árbol de limón, o sea, no, un limón no va a dar sandías. Entonces es importante entender que el fruto pone de manifiesto la naturaleza del árbol, lo que somos, lo que realmente está en nuestro interior. Por eso se habla de fruto. La lucha, queridos, entre la carne y el espíritu, ambos tienen fruto. O sea, la carne, la vieja naturaleza, tiene sus frutos manifiestos, sus hechos manifiestos, y también el espíritu. Depende de a quién alimentemos y nutrimos más el que gana. ¿Ya? Si alimento más mi carne y mis frutos carnales, ¿no es cierto? Eventualmente ellos van a prevalecer, pero si alimento mi espíritu a través de la búsqueda de Dios, la oración, la palabra y le doy más importancia a eso, prevalecerán también los frutos del espíritu. Podemos leer en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, ahí sale cómo se puede ir perfeccionando la santidad. Hebreos capítulo 12 versículo 14, ¿por qué es importante la santidad? Juan capítulo 15 versículo 3 y Juan capítulo 17 versículo 17, cómo la palabra nos limpia y nos ayuda a llegar a esta santidad. La santificación y la santidad con frutos ayuda a testificar el evangelio, es decir, a los no creyentes eso ayuda a tener un buen testimonio. Es importante tener buenos frutos porque la gente también está esperando que si alguien dice seguidor de Cristo, dé fruto de ello, ¿no es cierto? Nuestras acciones sí deben reflejar que ya ahora somos hijos de luz y no hijos de tinieblas y que andamos según las ordenanzas de Cristo. Efesios capítulo 5 versículos 8 y 9. La Biblia también nos señala que debemos estar vestidos en santidad, es decir, yo también puedo ponerme la ropa de la santidad y eso sale en Colosenses capítulo 3 versículo 12. Y por supuesto la Biblia aconseja en innumerables ocasiones cuidar mi forma de pensar. Lo que yo pienso es sumamente importante para cada día caminar en la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 8. El término hebreo, kadosh, ya vimos a la santidad, ¿no es cierto? A la palabra santificación en cuanto a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la palabra santo respecto a Dios? Pues es súper diferente. Cuando hablamos del término santo referente a Dios, esa palabra es en hebreo kadosh y ya no es el mismo santo o santificar que para nosotros, porque kadosh, santo para Dios, señala perfección, majestad, justicia, es decir, Dios es opuesto a todo pecado, en Él no hay pecado en su naturaleza y por eso Él no puede pasar por alto el pecado, porque Él es opuesto a todo pecado. Y es una característica aplicable a todo lo que se pueda decir que Dios es y que Dios hace. Isaías capítulo 6, verso 3 señala, Él es santo, Él es kadosh. Ya ahí dice que y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La referencia aquí es a la naturaleza intrínseca de Dios. Y después a su carácter. Su naturaleza es perfecta y majestuosa, apartada de todo mal. Aquí hablamos del carácter ético de la santidad de Dios.
Pero cuando el término se aplica a los seres humanos, a nosotros o a los objetos, no estamos hablando de la misma santidad. El sentido es completamente diferente, porque nosotros no tenemos una santidad propia, sino que deriva precisamente de Dios. Espero que les haya gustado esta clase y que puedan repasar los versículos. Que Dios les bendiga.